Comienza otro año más y uno no puede evitar la tristeza. Se me rompe el corazón al ver las imágenes de Siria, sobre todo Alepo. Cómo los misiles, cómo las bombas, cómo los agujeros fueron ganándole a los sueños. El terror se devoró las casas donde miles de familias soñaban con una vida, donde niños soñaban con tener éxito, donde hombres y mujeres soñaban con casarse, tener hijos y ser felices. Les relato esto porque de esto estamos hechos todos los seres humanos, usted y los sirios también. Pero hoy solo quedan las manchas de sangre en el suelo de miles de ellos. Si esto no es suficiente para que Europa y Estados Unidos reaccionen, la paz seguirá años luz. Y lo digo porque al ir descubriendo esta destrucción en el rescate que hacían las fuerzas de Siria, encontraron entre estos agujeros algo verdaderamente indignante. Agentes especiales de Occidente. ¿Qué hacían agentes especiales de Occidente allá en Alepo, de la OTAN? Soy Roberto de la Madrid y esta noche aquí en Detrás de la Razón, agentes imperiales ante el pacto de paz que en este momento se vive en Siria. Comenzamos. Agentes especiales como estos fueron descubiertos y arrestados en Siria. Estaban escondidos en un búnker en el este de Alepo, donde terroristas y opositores intentaban apoderarse del país. Son agentes de Estados Unidos, del Reino Unido y Francia. Esta es información ofrecida por varios medios como Red Voltaire, Sputnik, periodistas sirios y el jefe de la Cámara de Comercio de Alepo. Más aún, el embajador de Siria ante la ONU, Bashar al-Jafari, confirmó sus nombres en Nueva York. Mu'taz Oglakan Uglu, Turkish. David Scott Winner, American. David Shlomo Aram, Israeli. Muhammad Sheikh al-Islam al-Tamimi, Qatari. Muhammad Ahmed al-Sabyan, Saudi. Abdel Mun'im Fahd al-Harib. Según los medios que han revelado estos nombres, los militares extranjeros se dedicaban a dirigir a los rebeldes que controlaban hasta hace poco el este de la ciudad de Alepo. Curiosamente, alrededor de los días en que se conocería la detención de los militares, Occidente exigía a Rusia y a Siria que detuvieran los bombardeos. Incluso lanzó una campaña para desprestigiar a Rusia, acusándola de crímenes de guerra por bombardeos desmedidos. El 16 de diciembre, cuando se revelaba la detención de los militares extranjeros, gobiernos del Occidente en el Consejo de Seguridad de la ONU se reunieron de emergencia sobre Alepo. 3 días después, se realizó otra reunión y el Consejo de Seguridad aprobó una nueva resolución sobre Alepo para enviar observadores. Ese mismo día, el embajador de Siria, Bashar al-Jafari, confirmó en Nueva York que los últimos intentos del Occidente en Siria solo buscaban rescatar a esos militares extranjeros. These Syrian moderate opposition individuals who have foreign citizenship and nationalities are trying to escape from the eastern part of Aleppo with the terrorists. And this is why you saw this hysterical move in the council for the last 3 days. Because the main purpose is how to rescue these terrorist foreigners, intelligence officers, from the same countries who pushed for the adoption of the resolution out of Aleppo.
quizá esté ahí la clave en la última. Estados Unidos no participó. Vamos a agradecer a todo nuestro equipo, un gran equipo, Fatemeh Shabarsian, la investigadora de hoy, muchísimas gracias. Cristina Leiva, gracias por tu voz. Tenemos ahí en la línea del Control Room a Megnaz Alineyat y el coordinador internacional en jefe Amir Almasí y el periodista en jefe Rasul Gudarcís, muchas gracias. Vámonos con nuestros invitados directamente allá a Bogotá. Está Carlos Santamaría, analista internacional, lo conoce usted bien. Y Javier Castro Villacañas, también usted lo conoce, periodista en Madrid. Vamos contigo, Javier. Buenas noches aquí en Teherán. Feliz año a los dos. Javier, ¿qué hacen encubiertos agentes de Estados Unidos, agentes de Occidente, de Turquía, de la OTAN, escondidos en un búnker en Alepo? Bueno, todos los especialistas, todos los analistas de la guerra de Siria coinciden en calificar el conflicto bélico como la típica guerra subsidiaria. Esto no es una guerra civil entre sirios, sino que es un campo de operaciones donde los verdaderos actores son otros países, otras personas que están moviendo los hilos y que son los que realmente defienden sus intereses geopolíticos en territorio sirio. Detrás de estos agentes, de estos mercenarios, de estos espías, de estos asesores militares, pues están las grandes potencias, pero los hay en los dos bandos, tanto en el bando que apoya a Bashar al-Assad como también en los grupos de la oposición siria, con lo cual yo creo que no es nada sorprendente ni es ninguna novedad. Es lo lógico en un tipo de conflicto como el que está teniendo lugar en Siria. A ver, Carlos Santamaría, ¿estás de acuerdo con Javier? Primero la pregunta, ¿qué hacen encubiertos agentes de la OTAN o de Estados Unidos allá en Alepo? Y luego Javier nos dice que, bueno, también de los dos bandos, ahí sí no lo veo muy claro porque pues está muy claro que el ejército de Siria está luchando contra ellos. Adelante. Bueno, en realidad no es lo mismo. En este momento los agentes encubiertos en Alepo están luchando por su vida, porque no fueron los que alcanzaron a salir y se ubicaron en un búnker para esperar que los rescataran. Esos son agentes encubiertos que han sido pagados para dirigir la estrategia intelectual fundamentalmente. Ya se conoce que hay depósitos de armas y hay fabricación de armas mismas en ese lugar. Por tanto, su entrenamiento, su dirección estratégica significa que ellos estaban allí para apoyar los grupos terroristas. Entonces, el que Rusia, Siria o Irán tengan asesores es correcto. Lo que no es correcto es la función que desempeñan, puesto que los agentes encubiertos estaban apoyando el terrorismo. Y eso sí no es permisible. Bien, bueno, ahí hay una diferencia. Regreso contigo, Javier. ¿Es coincidencia o era a propósito que justo cuando se daba a conocer la existencia de estos agentes, el 16 de diciembre pasado, Occidente hacía intentos desesperados para detener el avance y la victoria de la Fuerza Aérea de Rusia y del ejército de Siria? Incluso empezaron una campaña de que Rusia estaba cometiendo crímenes de guerra. ¿Esto era para salvarlos? Yo creo que había un interés humanitario en evitar la catástrofe y en evitar los bombardeos masivos que se estaban realizando contra población civil en Alepo. Yo creo que había un claro interés de intentar evitar esa masacre. Si empezamos a buscar razones ocultas en cada movimiento que hay en este conflicto, pues también nos podríamos preguntar por qué ahora el ministro sirio saca la lista con los nombres de estos agentes, coincidiendo también con la aprobación de otra resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, curiosamente, ha sido apoyada por Rusia y Turquía, que lo que abre es una nueva vía de negociación entre el gobierno sirio y la oposición. Yo creo que son acontecimientos que se producen simultáneamente, pero tampoco habría que relacionarlos unos con otros. Bien, tu lectura, Carlos, por favor. ¿Es coincidencia o era a propósito que justo lo que le preguntaba a a Javier, que cuando se daba a conocer la existencia de estos agentes, pues Estados Unidos lanza una campaña mediática de que no solo campaña mediática, sino acusaciones directas de que Rusia estaba cometiendo crímenes de guerra? ¿Esto era para salvar a estos agentes encubiertos que decías que no alcanzaron a salir? La lógica es implacable. ¿En qué sentido? En que es evidente que hasta ese día
estas potencias occidentales se opusieron a todo tipo de negociación, solamente fueron retóricas. Y ahora que en este momento se sabe que hay una carta muy dura para el terrorismo y para estas potencias, que es tener a estos agentes encubiertos, deciden tranquilamente aceptar el cese al fuego. Entonces es absolutamente coincidente, coherente. Y lo más importante es que una cosa es el Consejo de Seguridad y otro es lo que está ocurriendo en Alepo. No olvidemos que en este momento la cadena Al Jazeera ha dicho que los rebeldes moderados, entre comillas, van a plantear que el cese al fuego se acabe si el ejército sirio ataca a Al-Nusra, un grupo terrorista absolutamente identificado. Es decir, por un lado se da la mano y por otro lado se muerde esa misma mano. Bien, Javier, ¿dónde están estos agentes arrestados? Yo sí me pregunto esto. ¿Están arrestados o no? ¿Por qué no los han mostrado en fotos, en videos de la captura? ¿Qué va a hacer Siria con ellos? Pues eso es lo curioso, que detrás de esta noticia está solamente la versión oficial del gobierno sirio y también que no es una noticia que se hayan hecho eco otros medios internacionales, con lo cual pues ahí entra también un poco la duda respecto a la veracidad de esta información. Yo creo que van a hacer 6 años del inicio de esta guerra, con más de 400.000 personas víctimas directas, 15 millones de habitantes también afectados por esta guerra, 5 millones de desplazados. Yo creo que va siendo hora de que se busque por parte de la comunidad internacional un punto final, un acuerdo que ponga fin a todas las operaciones militares que están teniendo lugar ahora mismo en Siria. Javier, pero la OTAN y Estados Unidos no ha dicho nada, ¿eh? O sea, era como para entrar y decir, no tenemos esos agentes, pero dieron santo y seña, nombres, y podrían haber hecho algo las fuerzas militares de Estados Unidos desmintiendo la noticia. Sí, pero eso es lo curioso, es que nadie se hace eco de esta información. Si yo no niego la posibilidad de que sean agentes, mercenarios, espías, asesores militares, pero eso sabemos que existe en este conflicto desde sus inicios, que están en casi todos los bandos, también en los grupos terroristas. Se han surtido de personas de todos los países, muchos de ellos europeos, españoles, franceses, con lo cual se ha hecho un conflicto internacional donde están participando todo tipo de personas. Entonces yo creo que ahí lo que se tiene que demostrar es la vinculación directa de estos agentes con algún servicio de inteligencia. Bien, a ver, eso va a ser complicado, naturalmente. Carlos, tu versión. Yo quiero insistir, ¿dónde están estos agentes? ¿Están arrestados? ¿Por qué no hay fotos, videos? ¿Qué va a hacer Siria? ¿Esto es una estrategia? Hay 2 respuestas a eso. Primera, en este momento la Convención de Ginebra está siendo aplicada por el ejército sirio y por tanto los prisioneros de guerra tienen que ser respetados en su dignidad y en su vida. No pueden ser mostrados como lo hace el Estado Islámico, que obviamente muestra a esta gente incluso asesinándola, decapitándolas o haciendo este tipo de acciones destructivas con el ser humano. Segundo, la razón fundamental por la cual los medios occidentales no han dicho nada es porque es cierto y deben mantenerlo callado. Si hubiera sido una noticia falsa, imaginemos lo que hubiera ocurrido en todo el mundo, denunciando al gobierno, a Rusia, a Irán, a Siria, a todos aquellos que propiciaron esa noticia. En este momento lo que se sabe es que hay obviamente un ocultamiento de la noticia porque no favorece a quienes están ocultándola y puede ser una carta de negociación que no se puede tomar en cuenta simplemente. Bien. Javier, ¿por qué Occidente pues ya no se va para su casa y no acepta, porque esto ya está incluso en el Washington Post, en el New York Times desde hace meses, ¿por qué Occidente no acepta que perdió y se retira de Siria?
¿Esto es verdaderamente imposible? Y te pregunto, ¿no le cuesta más dinero a Occidente, a los gobiernos occidentales, Estados Unidos, seguir apoyando a una rebelión que va a perder de todos modos? Bueno, ya perdió en Alepo. ¿Por qué ahora además que la apoya pues más o menos, porque ya ni siquiera la apoya de lleno? Es incierto su futuro y ha abandonado a muchos. Yo hago la lectura contraria. Yo creo que todo pasa precisamente por el gobierno sirio, o sea, donde lo que se cuestiona dentro de la comunidad internacional es el papel de Bashar al-Assad en el futuro de Siria. Y eso yo creo que está cuestionado no solamente por Estados Unidos, el Reino Unido, los países de la OTAN, sino que está cuestionado también por la propia Rusia y por Turquía, que son los países que han promovido esta nueva resolución aprobada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde nuevamente instan a la celebración de conversaciones, de negociación entre el gobierno sirio y los grupos de la oposición. Si la guerra estuviera ganada por el régimen de Bashar al-Assad, pues no tendría sentido esta propuesta que han realizado Rusia y Turquía. Esta propuesta va en la vía de volver a recuperar esas negociaciones donde se había aceptado ya un principio de un gobierno de transición, de redactar una nueva constitución, y que el futuro de Siria, la clave estaría en que Bashar al-Assad dejase el poder. Y yo creo que todo va a ir en esa dirección. Bashar al-Assad se tiene que dar cuenta de que por él no puede pasar un futuro de paz en ese país. Es una figura que cuestiona no solamente la comunidad internacional, sino también los grupos de la oposición dentro de Siria, y yo hago la lectura contraria de la pregunta que me hacías. Yo creo que es precisamente el gobierno sirio y Bashar al-Assad los que se tienen que cuestionar su papel en el futuro. Bien. Carlos, entonces la lectura contraria, rápido, porque te tengo otra pregunta. Sí, perfecto. Es absolutamente contrario. Gracias a Bashar al-Assad y el apoyo de naciones soberanas es que hoy día existe Siria. Si no, hoy día el terrorismo se habría apoderado de una nueva nación y de Irak también. Por tanto, la comunidad internacional hay que dividirla en dos. Los países que apoyan el terrorismo y que quieren que salga Bashar al-Assad y están desesperados porque ha sido elegido ahora presidente de manera legal incluso. Entonces, obviamente que en este momento Bashar al-Assad puede aceptar un gobierno de transición, pero los sirios decidirán si lo reeligen o no. Carlos, pero ¿por qué no aceptan ya? O sea, ya vieron que ya perdieron, ¿por qué no aceptan? ¿Qué necedad? O sea, ¿por qué no se van? Hay tres razones por las cuales no aceptan y estas potencias se van. Primera, porque tienen una gran frustración sus líderes y hoy día no pueden decidir cómo entender este proceso. Segundo, porque crear el caos es importante para dos empresas económicas y de armas a nivel transnacional. Y tercero, porque pese a que todo ha demostrado que estas potencias no tienen que jugar un papel en el Medio Oriente por su forma descarada de trabajar, hoy día creen que sí pueden manipular algunas naciones, como Arabia Saudita, Qatar y otras, con el fin de decidir allá. Ahora ha ocurrido lo contrario y es importante mencionarlo. Turquía, después del golpe de Estado, desde las potencias, desde Estados Unidos, se ha dado cuenta que es posible que también la traicione. Javier, dos preguntas. Vamos ahora con el acuerdo de paz. ¿La tregua que se vive en este momento en Siria es frágil o es fuerte? ¿Qué garantía hay de que los grupos armados dejen las armas y respeten el acuerdo? Y dos, este acuerdo se logró gracias a la negociación liderada por Rusia e Irán y Turquía. ¿Cómo entender que Turquía se sienta a la mesa en una negociación cuando Turquía fue acusada por Siria? Fue acusada por Siria también y por Rusia también de pagar a los terroristas. ¿Es que entonces Turquía está muy débil y no le quedó de otra que negociar? Dos preguntas rápido porque nos vamos, Carlos. Javier, primero. Sí, yo creo que el cambio de posición de Turquía es fundamental para
para poder prever lo que va a pasar en el futuro. Turquía está cada día más cerca de Rusia. Turquía, en contra de lo que se acusaba por parte del gobierno sirio, no quería dividir Siria, no atentaba contra su unidad territorial, sino simplemente quería resolver un problema de terrorismo que se está viendo que tiene en su interior y evitar que los kurdos naturalmente pues se hiciesen con una parte de ese territorio. Yo creo que toda la comunidad internacional garantiza la unidad, la soberanía, la integridad territorial de Siria. Eso ya no se pone en cuestión, no hay ningún peligro. Incluso se puede entender que el propio régimen sirio puede presentarse en las próximas elecciones, pero es la figura de Bashar el-Assad lo que está cuestionado y lo que va a ser cuestionado en los próximos meses. Bien. Carlos, por favor, la misma pregunta. ¿Qué garantía? ¿Es frágil o fuerte el pacto de paz que está ahora vigente? Segundo, esta posición de Turquía tan contradictoria, financiar a los terroristas y ahora se sienta a negociar, ¿es que está débil Turquía? Por favor. Es frágil este proceso porque los denominados rebeldes moderados, que son Jaish al-Islam, ya han atacado una base aérea, o sea, han roto el compromiso. Y además siguen apoyando a Fatah al-Sham, que es lo mismo que al-Nusra. Por tanto, es débil en la medida que se esté trabajando dos caminos. Por un lado, dialogar y por otro lado, reagruparse para atacar. Segundo, Erdogan ha sido muy claro en su análisis. Yo trabajaba con la OTAN, con Occidente, y ellos parece que quisieron derrocarme. Ahora tengo solamente una posibilidad real, unirme a Rusia, a Irán y a Siria para poder sobrevivir. Si no, internamente va a venir una crisis profunda. Erdogan es listo también y sabe quién puede traicionarlo y a qué lugar se tiene que aferrar. Bien, la última pregunta, 30 segundos, te pido, Javier. Se filtra desde Moscú, como de las palabras de Andrei Kortunov, director general del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, que Rusia y Turquía están planeando en una mesa, en un borrador, hacer una división informal de Siria, donde el presidente Bashar al-Assad tenga sus zonas de influencia. Yo te pregunto, ¿pero qué no decías que no está en peligro la división de la integración de Siria, no está en peligro el territorio de Siria? Por favor, la integridad territorial de Siria. Sí, yo creo que esta información, hombre, me sorprende muchísimo, porque yo creo que toda la propia Rusia e incluso Turquía, yo creo que les interesa que Siria sea un régimen estable y que permanezca unida. Entonces yo creo que ellos van a trabajar en esa línea y se prueba en esta resolución que ellos han apoyado. Se van a iniciar unas negociaciones en Astana, la capital de Kazajistán, y también está prevista una próxima reunión nuevamente en Ginebra del grupo de negociación, con lo que yo creo que tanto Rusia como Turquía van a respetar lo que eran las bases de esa negociación, que era mantener la unidad y la integridad territorial de Siria. Bien, 30 segundos solamente, Carlos, tu análisis. La integridad territorial de Siria está en discusión militar, porque mientras el terrorismo exista y se vincule a otros grupos que pueden realmente dividir el país, está en discusión militar. Y también hay potencias interesadas en que ojalá se divida Siria. Y también Irak, porque eso permite que esos grupos terroristas sigan subsistiendo. La batalla de las naciones soberanas es para impedir que esa desintegración se logre. Bien. Sin embargo, hasta este momento es improbable afirmarlo plenamente. Gracias, Carlos, Javier, feliz año. Gracias, Carlos, a los dos. Feliz año a ustedes y a su familia. Gracias. No soy religioso, pero que Dios los bendiga mucho. Tantas preguntas que se quedan en el tintero. Más que preguntas, cosas abominables, contradicciones de rateros, de criminales y sobre todo insensibles a la humanidad. Ahí le va. ¿Cómo es posible que Arabia Saudí, en Yemen, bombardee al pueblo para reinstaurar al presidente? ¿Cómo es posible que Arabia Saudí en Siria haga lo contrario, al revés? Apoya a los rebeldes para derrocar al presidente. ¿Cómo es posible que Arabia Saudí dice que lo hace por democracia?
¿Cómo es posible que Arabia Saudí no crea en democracia? Porque en su país hay un rey y su familia que no quiere dejar el trono con elecciones democráticas. Ahí se la dejo. Feliz año nuevo. Buenas noches.